Hola, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos hoy en una nueva clase de Aprende en Casa. Mi nombre es Jimena Pajardo Martínez. Soy docente de Ciencias Naturales del Colegio Rafael Bernal Jiménez. La clase de hoy se denomina Funciones de relación en el ser humano en presencia del COVID-19. La anterior clase habíamos trabajado sobre la temática en relación a la contaminación ambiental y en este tema habíamos conversado sobre cómo estaban constituidos los seres vivos. Hablábamos acerca de la conformación por parte de unos sistemas que están constituidos a su vez de órganos y ellos tienen una función importante. Entonces, hoy vamos a ver cómo se relacionan estos sistemas entre sí, cómo se da esa función de relación en los seres humanos y qué relación tendría con la situación que vivimos actualmente en presencia del COVID-19. Bien, entonces continuamos. Bueno, entonces debemos entender qué es una función de relación. Una de las 5 funciones vitales es la función de relación. Sin ella los seres vivos estarían perdidos, pues es precisamente la que los comunica con el medio ambiente que los rodea. Gracias a ella, los seres vivos obtienen a través de los órganos receptores información muy valiosa que le permiten desarrollar con éxito el resto de las funciones vitales, y estos órganos receptores van a enviar la información al sistema nervioso, quien da las órdenes precisas, bien a través de eh, señales nerviosas o a través del sistema endocrino, que va a generar o a segregar sustancias como hormonas y otras sustancias que van a continuar el proceso de emisión en cada una de las respuestas adecuadas. Entonces aquí observamos en este mapa conceptual la definición de función de relación muy sintetizada, las conexiones que tienen con los órganos de los sentidos, con el cerebro y obviamente los nervios que constituyen el sistema nervioso, y el aparato locomotor que está constituido por el sistema óseo y el sistema muscular. Pero entonces debemos entender cuáles son esas fases del proceso de la función de relación. Entonces lo primero que existe es un estímulo externo que puede presentarse, en este caso de la imagen, un estornudo de una persona a propósito de la situación que estamos viviendo y la percepción del que está cerca. Entonces, inmediatamente lo que va a reaccionar es el cerebro y su sistema nervioso, que va a procesar esa información y va a generar una respuesta en frente a este estímulo. Hay diferentes estímulos cuando, por ejemplo, se presenta una situación de un terremoto, por ejemplo. Entonces, inmediatamente todos los sistemas del organismo del ser humano van a reaccionar, van a alterarse, van a generar una respuesta a ese estímulo que se va a presentar. Hay estímulos de pronto más gratos en el momento que se recibe un estímulo como por ejemplo un regalo, una frase bonita, un incentivo, ¿sí? Ganar un juego. Ese tipo de estímulos externos van a generar percepciones en uno y a su vez pues se procesa esa información y se va a generar una respuesta eh, con relación al estímulo que se ha recibido. Entonces, de acuerdo a eso, observamos aquí un, un esquema en donde se representa esa función de relación, esos estímulos que se van a percibir inmediatamente por los órganos de los sentidos, que van a ser los receptores, y estos entonces van a estar relacionados obviamente con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, y estos serían coordinadores. Entonces, en el momento que se recibe, coordinan esta información, la procesan y va a haber una respuesta por estos
efectores, que serían los músculos que van a generar esa respuesta motora, y las glándulas de respuesta secretora, que están en relación con el sistema endocrino que estábamos mencionando anteriormente. Aquí en la gráfica podemos observar los diferentes tanto órganos de los sentidos como los sistemas que se van a ver involucrados en una situación de un estímulo externo, y la función de relación entre los diferentes sistemas y órganos que los constituyen. Entonces aquí vemos algunos de los órganos de los sentidos que van a recibir ese estímulo. Si yo veo alguna situación agradable o desagradable, va a ser un estímulo externo que inmediatamente lo recibe este órgano, lo procesa en relación con el sistema nervioso y va a generar una respuesta dependiendo del estímulo que se haya recibido. Aquí observamos el órgano del gusto, toda su estructura, lo vamos a detallar más adelante, al igual que el oído y los sistemas muscular, sistema nervioso, óseo. En este caso aquí observamos un ejemplo de diferentes letras, como cuando va al optómetra, al oftalmólogo, le desarrollan o le asignan unos ejercicios para probar la visión, y a partir de eso entonces uno sabe cómo está su vista. Entonces esos son estímulos externos que se generan y el cerebro los recibe, los procesa a través de órganos, los sentidos, como en este caso la vista, ¿sí? Los ojos van a recibir esta información y se procesa a través de todas las conexiones nerviosas. Luego esto va a dar una respuesta. Entonces la respuesta en este caso pues es la lectura de las letras, pero si no se logra procesar esa información de manera correcta, va a ser muy difuso y las señales o las respuestas pues van a ser diferentes a lo que se está presentando. Entonces es importante a partir de eso detallar cada uno de estos órganos de los sentidos, cómo está constituido y cómo va a ser la forma de respuesta de ellos ante un estímulo. Tenemos órganos que se van a catalogar como fotorreceptores. Esos fotorreceptores o fotorrector en este caso es el ojo, y va a comprender las siguientes partes. Va a estar constituido por un globo ocular y órganos anexos. Ese globo ocular va a estar obviamente a su vez también conformado por membranas oculares y medios transparentes. Y estos, pues, a través de su conformación, por medio de la esclerótica, de la coroides, de la retina, van a permitir ese procesamiento de imágenes, y esto obviamente se relaciona con la conexión que haya a nivel nervioso, y la otra parte que conforma también el glóbulo ocular. El globo ocular van a ser medios transparentes, la córnea cristalina, humor acuoso y humor vítreo. Y cada uno de estos pues va a tener una función específica que va a permitir procesar esas imágenes y poder generar ese procesamiento de las mismas. Estos van a estar acompañados de los órganos anexos. Van a ver o vamos a encontrar motores con 6 músculos y otros órganos anexos que van a ser parte importante de la visión, como las pestañas, glándulas lagrimales, párpados, cejas. Y a estos se les conoce como órganos anexos protectores. Aquí podemos observar la morfología del ojo y cada una de las funciones que cumple en este proceso de percepción de los estímulos. Entonces vamos a ver que encontramos a través de la imagen las diferentes estructuras que conforman el ojo y también las funciones que éste tiene. Entonces podemos observar el párpado superior, que tiene pues como función proteger de cualquier
de cualquier cuerpo extraño, la superficie del ojo, y asimismo permitir la percepción de ese estímulo, ¿sí? Este es un órgano que va a detectar la luz y convierte en impulsos electroquímicos que van a viajar a través de las neuronas. Entonces ahí vamos a encontrar las células fotorreceptoras más simples de la visión consciente, de la visión consciente, que se va a asociar a la luz, al movimiento. En organismos superiores el ojo es un sistema óptico complejo que va a captar la luz de los alrededores y va a regular también esa intensidad a través de un diagrama que es el iris, que lo vamos a encontrar en la parte que se señala por medio del cursor. Este va a enfocar el objetivo gracias a una estructura ajustable de lentes cristalino. Este que encontramos acá, ese lente es el que va a ayudar a que se regule, que se ajuste la imagen para formar luego un conjunto de señales eléctricas que se van a ir o se van a direccionar con una señal al cerebro a través de rutas neuronales complejas que van a conectar esto mediante el nervio óptico, el ojo, a la corteza visual y a otras áreas del cerebro. Entonces, todas estas estructuras obviamente van a intervenir en la percepción de las imágenes, de esos estímulos externos que se van a tener, que los podemos observar. Otros órganos importantes que van a incidir son los termorreceptores. En este caso, pues vamos a encontrar la piel, es uno de los que se van a encargar de esta percepción a través del tacto, y vamos a tener allí unos corpúsculos que se van a encargar de recibir esos estímulos y que se van a encontrar distribuidos por toda la superficie y van a ser pues una distribución similar, ¿no? Se va a encontrar una sensibilidad en cada zona de nuestra piel y eso pues dependerá del número de receptores que tengamos por centímetro cuadrado en este órgano termorreceptor. Obviamente el órgano del sentido, el tacto, nos va a permitir tener una percepción más clara de nuestro entorno, de las estructuras, de las texturas que tengamos, si son rugosas, si son ásperas. Para eso nos sirve, y también para desarrollar esos instintos de supervivencia cuando uno detecta que hay alguna estructura o alguna textura que puede hacernos daño. Aquí podemos observar cómo está conformada esas capas de la piel. Se van a distribuir como las observamos en epidermis, que va a ser la capa más superficial de nuestro órgano del sentido del tacto. Está luego cubriendo la dermis, y esta va a estar luego de la epidermis, va a estar en segundo plano. Luego encontramos el tejido subcutáneo, la hipodermis y la fascia profunda. Cada una de ellas lleva una información a través de las membranas que la conforman. Toda la piel va a conformar el órgano más grande del cuerpo humano y cubre una superficie casi equivalente a 2 metros cuadrados. Esta puede pesar hasta 10 kilogramos y sirve como barrera protectora frente al medio externo, al tiempo que mantiene internamente la homeostasia. ¿Y qué significa homeostasia? Es ese equilibrio que se genera en el organismo. Entonces va a regular todas las sensaciones a nivel externo que pueda tener el ser humano. Si yo voy a tener contacto con una superficie cálida,
muy caliente, voy a la cocina, voy a coger una olla, inmediatamente la piel va a tratar de regular la temperatura y de proteger una posible quemadura. Entonces, de advertir al organismo, en este caso al ser humano, que hay un riesgo que puede quemarse la persona, entonces reacciona inmediatamente y pues logra mantener como ese equilibrio. Entonces va a ser un órgano termorreceptor de protección, de sensación, de termorregulación y de metabolismo. Eh, por medio de este órgano tacto vamos a sintetizar la vitamina D, a metabolizar el calcio y los fosfatos en presencia de la luz. Eso es importante, tomar el sol en la medida que se pueda, que nos proporciona esta vitamina. Por otro lado, encontramos el órgano del sentido que hace referencia al, al oído. Y este va a ser el responsable de la audición y también del equilibrio en los seres humanos. Este lo vamos a encontrar en la imagen y observamos también que se va a dividir en tres zonas, la externa, media e interna. Y la mayor parte del oído interno está rodeado por el hueso temporal. El oído tiene una estructura adecuada para poder percibir los sonidos del entorno. Entonces aquí podemos observar esa estructura a partir del pabellón que tiene el oído, cómo se empiezan a canalizar las ondas que se pueden percibir a través de y además de percibir los sonidos, va a ser un órgano importante para lograr el equilibrio. Esto se da en los mamíferos, ¿sí? Esta percepción que genera el oído es un fenómeno complejo que se va a desarrollar en varias etapas y podemos ver que va a permitir también la percepción de los sonidos del entorno, van a ser estímulos externos y va a permitir en muchos casos la supervivencia de las especies. Yo puedo escuchar si estoy en riesgo de un ataque, de alguna explosión que se genere, de algún animal que pueda atacarme. Entonces inmediatamente al recibir esa señal, yo puedo reaccionar y mis otros órganos, mis otros sistemas también van a reaccionar y van a generar una respuesta inmediata. Entonces podemos decir que en primer lugar se realiza una captación de esas ondas sonoras y gracias a la membrana del tímpano se puede procesar también esa información, puede ser llevada a que esa señal mecánica que se ha recogido por el tímpano se transforme en impulsos nerviosos y que ese proceso que va a ocurrir se presente en el oído interno, dando lugar a impulsos nerviosos a través del nervio auditivo que van a ser enviados al cerebro para ser procesados a la corteza cerebral. Aquí podemos observar más detalladamente las estructuras que conforman la fisiología del oído. Entonces, debido a eso, podemos encontrar la estructura que hace parte del oído externo, que va a estar formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Encontramos también el oído medio, que está constituido aquí por esta ventana oval. Vamos a encontrar los huesos más pequeños que conforman el oído, que es el estribo, el yunque, el martillo, y que a partir de esa conjugación de estructuras podremos lograr
ese procesamiento del sonido. Entonces en el oído medio vamos a ver que esta cavidad se llena de aire y que se separa por el tímpano del conducto auditivo externo y entra en comunicación con el oído interno. Aquí ya hay unas estructuras un poco más complejas. Encontramos en esta parte ya del oído interno, vamos a ver la trompa de Eustaquio. Encontramos también el caracol, el sáculo, el vestíbulo, utrículo, nervio auditivo, conducto endolinfático y conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares son estos tres pequeños conductos arqueados, una forma de semicírculo, situados en planos espaciales muy diferentes. Y los canales semicirculares parten del vestíbulo, que observamos aquí, que estoy señalando con el cursor. Y tiene una función de contribuir a un mantenimiento, al mantenimiento del equilibrio de la cabeza y del cuerpo. Entonces, todo este conjunto de estructuras van a ayudar a que se pueda llevar a cabo ese procesamiento de las señales de las ondas sonoras y también que se pueda generar ese equilibrio. Ahora encontramos los órganos quimiorreceptores, y estos órganos quimiorreceptores hacen referencia al olfato y al gusto, y se llaman quimiorreceptores precisamente porque van a recibir señales químicas y van a ser procesadas a través del cerebro. Entonces, aquí en el mapa encontramos el oído y el gusto, el olfato y el gusto. Y en el olfato, entonces vamos a ver que va a actuar la relación con el sistema endocrino. Y allí el que va a intervenir o la que va a intervenir es la pituitaria. Recordemos que esta glándula, la pituitaria, hace parte de ese sistema endocrino y va a ser la que tiene como función contener o segregar la pituita. Esa glándula que está en la base del cráneo se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo, como el desarrollo o la actividad sexual. Esto nos permite captar olores de sustancias que viajan por el aire, enviando la información al nervio olfatorio. Y a su vez, él lo va a conducir al cerebro y lo va a interpretar. En cuanto al gusto, son las papilas gustativas las que van a permitir captar ese sabor de alimentos y de bebidas. Y en este caso, quien va a intervenir es el nervio gustativo. Y ese nervio gustativo, al igual que el olfatorio, va a enviar la información al cerebro, que va a interpretarla y va a dar una señal de respuesta. En cuanto a la morfología de la lengua, entonces vamos a observar que este órgano móvil, situado en el interior de la boca, de forma impar, medio y simétrico, va a tener unas funciones importantes en el trabajo o desarrollo de deglución, del lenguaje y del sentido del gusto. Bueno, entonces, teniendo presente eso, vamos a ver. Bueno, vamos a observar la localización de los sabores de acuerdo a la lengua o al sentido del gusto. Entonces encontramos aquí unas glándulas o papilas gustativas que van a tener una distribución para detectar los diferentes sabores. En la parte verde que encontramos en el dibujo que está a mano derecha, van a percibir, o sea, estas papilas gustativas van a percibir el sabor amargo.
Las que están a los lados de color azul, todo lo que es ácido, lo que está coloreado de rojo, lo salado, y lo amarillo se va a encargar de percibir el sabor dulce. ¿Y cómo funciona el sentido del olfato? El sentido del olfato va a tener un funcionamiento también, es un órgano quimiorreceptor porque va a percibir esos olores, esos aromas que van a ser percibidas por el nervio olfativo, como lo hemos mencionado anteriormente. Y este va a ser transmitido a través de las cavidades nasales, y luego esas células olfativas que se encuentran allí van a tomar esa información y la van a llevar a ese sistema límbico. Ese sistema límbico va a estar formado por partes del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo, de la amígdala cerebral, del cuerpo calloso, del septo y mesencéfalo, y va a interactuar muy velozmente esto con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino. O sea, el sistema límbico va a actuar por medio de estos sistemas para transformar esa información que va a llegar allí. Entonces, es importante que analicemos lo que nos muestra la gráfica y podamos comprender que nuestro cerebro es una de las estructuras más maravillosas de nuestro cuerpo. Tanto es así que, aunque es una de las partes de nuestro cuerpo más estudiada, todavía queda mucho por descubrir sobre su funcionamiento. Entonces, es importante resaltar que ese sistema límbico pues se ha venido estudiando a través de los años y hace referencia a ese cerebro emocional. Cuando uno percibe el olor de una flor, de un perfume, y le evoca recuerdos o lo lleva lo remonta a alguna situación que ha vivido anteriormente. Entonces es importante que tengamos presente esa función que cumple y la relación que existe en cuanto al sistema nervioso, el sistema endocrino y los órganos de los sentidos. Bien. Vamos entonces a encontrar aquí en esta gráfica cómo está representada la morfología del olfato, ¿sí? Y su relación con lo que acabamos de mencionar, tanto con la función de relación del gusto, de la visión, todos van a ser parte de ese proceso receptivo y va a generar también una respuesta, van a ser efectores en el momento de responder a las señales que se encuentran. Entonces observamos que dentro de la morfología del olfato vamos a hallar el seno frontal, el bulbo olfativo, el seno esfenoidal, la faringe nasal y otras estructuras como las amígdalas, la faringe, lengua, los dientes, la cavidad nasal, músculo labial. El olfato va a estar muy acompañado de, del gusto. De hecho, es primordial en la percepción de sabores. Cuando uno está congestionado, cuando uno tiene gripa, este tipo de enfermedades respiratorias, la comida muchas veces no le sabe a nada. Entonces es importante la relación y conexión que hay entre el órgano del olfato y el órgano del gusto. Entonces vemos que el olfato es el sentido que se va a encargar de detectar y procesar esos olores que se han definido, y el olfato como un sentido químico, por eso lo llamamos quimiorreceptor, en el que van a actuar estimulantes como las partículas aromáticas u odoríferas que se desprenden pues de las diferentes
estructuras. En el caso anterior lo veíamos, aquí se presenta y se expele el olor a través de una flor. Entonces, en ese momento van a actuar los nervios olfatorios a través de estas estructuras que se van a conectar y llegan a la pituitaria, que van a estar a su vez conformadas por células de soporte, células olfatorias, y van a generar esa información de recuerdo o de, o de alteración o de defensa, ¿sí? Una reacción o de rechazo cuando hay un olor contaminante, un olor que es repulsivo, también nos genera una reacción eh, de resistencia y rechazo al mismo. Otro sistema que es importante tener en cuenta para lo que estamos hablando de la función de relación de los seres vivos es el aparato locomotor, en donde encontramos todo lo que constituye el sistema óseo, los huesos, las articulaciones y los músculos. Sin estos, sin la relación de estos, no es posible el movimiento de las personas. Si uno falla, pues los otros también van a empezar a fallar. Entonces, es importante en el momento de reaccionar. Si yo tengo que salir corriendo en una situación que me va a generar un peligro, inmediatamente estos sistemas se ponen en acción y hay una conexión entre ellos. El individuo, el ser humano en este caso, puede generar esos movimientos y reaccionar rápidamente. Ya lo hemos mencionado, el sistema nervioso va a estar incidiendo en estas reacciones y acompañándolos. Y por supuesto el sistema endocrino, el hipotálamo, la pituitaria, la glándula pineal, todos los órganos que conforman este sistema van a reaccionar de acuerdo a las situaciones o estímulos externos que tenemos. Entonces, esta relación entre estos sistemas y estos órganos va a ser importante, va a ser vital para reaccionar en un momento determinado. Aquí vemos en el ejemplo de cómo reacciona esta niña a partir de un ladrido de un perro que la puede morder o puede saludarla, pero inmediatamente, ¿qué sucede? Ella observa y escucha lo que está pasando y reacciona de forma inmediata. Entonces, hay una información externa que es el animalito, en este caso el perro que está ladrando, y aquí se van a vincular varios órganos de los sentidos que van a recibir la información. Inmediatamente está la vista, eh, el oído, el olfato también puede percibir el olor del animal, y pues ella reacciona ante el ladrido del perro. Eso es lo que sucede inmediatamente. Al escuchar el ladrido, ella va a reaccionar y de una vez su sistema nervioso procesa esa orden y realiza una respuesta. Pero esa respuesta va a ser apoyada por el sistema locomotor. Entonces aquí van los huesos y músculos y obviamente ya ha habido una reacción del sistema nervioso que va a procesar y ordenar esa respuesta. Entonces, inmediatamente qué reacción y qué información se genera en su cerebro, que debe correr porque el perro la va a morder. Entonces, es un ejemplo de cómo se presenta esa función de relación. Ahora, ¿cómo se presenta la función de relación en el ser humano en el momento de contagio por el COVID-19? Vamos a observar un video que nos va a explicar detalladamente lo que acabamos de explicar, lo que acabamos de mencionar. Entonces es importante que le prestemos mucha atención al video.
Bien, entonces luego de ver este video, vamos a tener presente que es importante que el analizar la situación que se presenta actualmente y tener también en cuenta cómo se relacionan los sistemas y los órganos que vimos hace un momento. Entonces, yo creo que podemos concluir que todos los seres vivos vamos a contar con receptores especializados capaces de captar estímulos de cierto tipo. Aquí en el video lo observábamos cuando la persona estornuda, cuando está vulnerable a contraer, en este caso el COVID-19, reacciona de una manera que puede evitar el contagio y propagarlo también. Eh, es importante, como conclusión, tener presente que si contamos como seres humanos, vamos a contar con vías de transporte de esa información hacia zonas de traducción y almacenamiento, como lo veíamos cuando observamos la gráfica de los órganos de los sentidos, en donde se recibe una señal y se está procesando a través del cerebro, se está generando esa información para dar una respuesta. Anteriormente lo vimos en esta primera imagen. Se da el estímulo, la percepción y el procesamiento de información para dar una respuesta con respecto a la situación que se presenta. Otra conclusión que podemos sacar a partir de esta clase es que contamos también con zonas especializadas para la traducción de estos mismos estímulos, y dentro de esas zonas especializadas vamos a hallar el cerebro, vamos a encontrar el sistema endocrino y el sistema óseo, muscular, que hacen parte del locomotor, eh, y otros órganos especializados. Los seres vivos también vamos a tener esos sistemas, somos sistemas que se autorregulan con capacidad de responder hasta cierto punto a los cambios detectados. Entonces, teniendo presente la información que eh, repasamos el día de hoy, es importante analizar cómo se presenta esa relación en diferentes situaciones en nuestra vida, y a partir de esto pues aplicar los conocimientos que se generaron en la clase. ¿Cómo se van a aplicar? Elaborando un cuento explicativo sobre las fases de función de relación en un ser humano en el momento del contagio del COVID, escribiendo y dibujando 5 estrategias que se pueden llevar a cabo para evitar el contagio y propagación del COVID-19, y también por medio de una caricatura de 6 viñetas explicar la importancia de conocer la función de relación en los seres humanos. Muchas gracias, nos encontramos en otra clase más adelante. Que estén muy bien.